Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Así es, amado Dios, te damos gracias por este momento. Gracias, bendito Padre, porque tú nos permites presentarnos delante de ti, Señor, para exaltar tu poderoso nombre. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu esté ministrando, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno, Señor, de tus siervos que llegan, Señor, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Hacedor, Señor. Es por eso que hoy te damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Así es, bendito Dios, te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos el camino por el cual nosotros debemos seguir. Que sea tu luz y tu verdad, Señor, alumbrando nuestras vidas. Permite que nos podamos regocijar delante de ti, Señor. Confiar cada vez más en ti, en tu poder, Señor, en tu justicia. Hoy sabemos que bajo la sombra de tus alas estamos guardados, estaremos protegidos. Permítenos, Señor, regocijarnos en tu presencia, adorarte solo a ti, Señor, exaltar tu nombre. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios poderoso y eterno. Hoy te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. Por amor de tu nombre, sálvanos. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos en ti. Esperamos en ti, en tu amor y en tu bondad. Esperamos en ti, por amor de tu nombre, sálvanos. 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 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así es, amado Señor, una vez más te damos gracias por la vida de nuestro apóstol Álvaro. Te pedimos para que seas tú, Señor, su buen pastor, para que tú le sigas guardando, sustentando y protegiendo todos los días de su vida, Señor. Que le traigas consuelo, Señor, que le traigas sanidad, bendito Padre. Te pedimos que tú le bendigas a su familia, bendito Señor.
Y en este momento, de manera especial, te pedimos por la vida de nuestro pastor Leonardo, para que tú le utilices con poder, Señor, que con la ayuda de tu Santo Espíritu tu pueblo sea edificado, Señor, en tu palabra, en tu verdad, amado Dios. Declaramos paz sobre su vida, declaramos bendiciones, amado Señor. Guárdale, susténtale para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 10. Génesis 12, 10. Dice la palabra: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Señor, te damos gracias, hoy bendecimos y alabamos tu poderoso nombre. Hoy reconocemos tu poder, Señor, te pedimos, Padre eterno, que tú nos hables tu palabra, nos ministres con tu verdad, Señor, en esta hora, y te pedimos, Señor, que nos vivifiques con tu palabra, porque sabemos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, dice por acá en esta nueva versión internacional: En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Bien, la escritura aquí nos muestra uno de los eventos en los que Abraham tuvo que moverse de donde estaba, porque la región donde estaba ubicado estaba padeciendo hambre. En este caso particular, según la escritura, sabemos que él estaba en lo que hoy es Israel, es decir, en la tierra que en ese entonces estaban ocupando los hijos de Canaán, ¿sí? Y en esa zona, por aquellos tiempos, se presentó un hambre fuerte que generó pues dificultades para la generación que vivió esa situación. Abraham, como estaba siguiendo la voz de Dios, estaba buscando y asentándose en los lugares donde Dios le había dicho que debía hacerlo, pues estaba por esas fechas, por esas épocas, digámoslo así, en la tierra que estaba padeciendo tal cosa, ¿sí? El hambre. Y Abraham ponía allí sus tiendas, él establecía allí su campamento, digámoslo así, un campamento grande, consolidado, pero era un nómada, y establecía allí sus tiendas, de manera que él, cuando comenzó a padecer, podemos pensar, las estrecheces de la situación que su región vivía, la región donde él estaba sentado, que aún no le había sido dada, cabe la oportunidad para señalarlo. A pesar de eso, se podía considerar su lugar. A pesar de eso, pues cuando comenzó a sentir las estrecheces de la región, del hambre que estaba azotando la tierra, se fue para Egipto, ¿sí? Entonces dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En este caso, Abraham sabemos que es una persona que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a creer en el Señor y confiar en Él. Abraham es un personaje muy destacado, sobresaliente en el Antiguo Testamento, porque él obedeció al Señor pues prácticamente a ciegas, ¿no? Le dijo: vete de tu tierra y deja a tus parientes y ve a la tierra que yo te mostraré. No le dijo Dios qué tierra le iba a dar. Es decir, Abraham tenía una capacidad sobresaliente, notoria, para obedecer la voz del Dios vivo, ¿sí? Tal fue su respuesta al llamado del Señor, pues que dejó ciertas comodidades, porque cuando la Biblia dice que él se separó de sus parientes, fue en la región de Harán, a lo que es el norte de Israel.
al norte de lo que en ese entonces era la tierra de Canaán, que hoy es Israel y Palestina. Entonces al norte quedaba Harán. Y cuando el Señor lo llama, está en Harán. Y dice que se da a entender, según la escritura, que prosperó en Harán. O sea, en esa región él prosperó. Él obtuvo siervos, siervas, su ganado creció, sus posesiones crecieron. De manera que no sabemos del todo por qué abandonaron Ur de los Caldeos, tanto Abraham como sus familiares, pero hicieron un primer viaje juntos desde Ur de los Caldeos hasta Harán, y Harán se les separa, les deja y sigue un camino que Dios le estaba mostrando. ¿Qué nos dice esto? Es decir, Abraham no era una persona que tuviera una relación con el Señor eh, floja en cuanto a la confianza. ¿Sí? Si Dios le decía, vete hacia Egipto, por ejemplo, o vete hacia la tierra de Harán, o vete hacia la tierra del Cananeo, del Fereceo, todas estas zonas que encontramos en la Escritura, Abraham lo hacía. Entonces, él estaba obedeciendo la voz del Señor, pero note usted que las circunstancias de la región que en ese momento ocupaban los cananeos le afectaron. Sí, le afectaron a tal punto que él dijo, yo no me puedo quedar aquí, y se fue para Egipto. ¿Qué nos dice esto? Que en cierta medida la persona que sigue el llamado del Señor, tiene una relación con el Dios vivo, le sufre o padece, digámoslo así, de las condiciones del contexto en el que se mueve. ¿Sí? Pero el Señor tiene especial cuidado de esa persona. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de Elías, se ve una situación muy parecida, es decir, por voluntad de Dios y porque Dios ordenó que se declarara sequía en la tierra en tiempos del rey Acab, Elías la padeció, o sea, padeció el fenómeno. No murió de hambre, seguramente mucha gente murió de hambre en su tiempo, pero Elías no. Sí, pero sí llega a la persona a sentirse, digámoslo así, tocado, alcanzado por la situación que vive a nivel social. De la misma manera nosotros, usted y yo, vivimos y nos afecta mucho y nos alcanza todo lo que políticamente sucede, todo lo que a nivel social sucede, todo lo que a nivel productivo, a nivel país sucede. Es decir, la economía, por ejemplo, que es una economía colectiva determinada por las políticas económicas de nuestro país, nos afectan, para bien o para mal, ¿estamos de acuerdo? La abundancia de recursos nos afectan, para bien en este caso. Cuando hay escasez de recursos, nos afecta, para mal, ¿sí? Pero lo que yo trato de indicar, o sea, lo que el Señor me hizo ver en estos versos es que Abraham se fue a Egipto y siguió contando con el favor de Dios. Era como un refugio temporal en el que Dios le permitió estar, ¿sí? Porque el Señor sabe que el ser humano necesita ciertas cosas y de la más importante, lógicamente, es la alimentación. Eso es algo que no da espera, es algo que es cotidiano, diariamente, ¿sí? Y el Señor lo sabe. Es decir, el Señor sabe todo lo que sus hijos necesitan, sus llamados necesitan, la gente que Él ha convocado y que le ha dicho que sí. También sabe todo lo que el ser humano necesita para vivir, sea bueno o sea malo. Por eso dice que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sí, en términos generales, en la historia, el Señor ha mantenido su benevolencia para con los moradores de la tierra, para con los vivientes, digámoslo así, para con los hombres de esta tierra, que son creación suya, la ha mantenido permitiendo que se mantenga el equilibrio de los ecosistemas para que haya todo eso. Pero en Génesis por lo menos hay unas 10 hambres, ¿sí? Momentos en los que la tierra padeció hambre. ¿Qué podemos pensar? Fenómenos climáticos, fenómenos productivos,
fenómenos de guerra, por ejemplo, ¿sí? Es decir, fenómenos políticos, militares en este caso. O sea, todo eso afectaba. Pero como término general, digamos, el Señor sabe que lo necesita y por eso lo permite. Pero de vez en cuando suceden cosas fuertes que tocan a toda la gente que está en la región afectada. Por ejemplo, en este caso, el hambre que sufrió en Canaán, que se sufrió en Canaán, lo que hoy es Israel y Palestina. Entonces Abraham se va a Egipto y en Egipto el Señor lo sustenta. Y el propósito de Dios, ¿sí?, se mantuvo, o sea, dentro del propósito de Dios estaba que Abraham se refugiara allá, ¿sí? Se refugiara. En este momento se lo permitió, en otros momentos no, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que debemos entender es que una persona que está en el propósito de Dios, que está en la voluntad de Dios, que ha sido llamado por Dios y ha reaccionado favorablemente a ese llamado, nunca, mucha atención, estará desamparado. Nunca. Lo que trato de decir, que quizás sea un poco, me he demorado un poquito en puntualizarlo, pero ahorita lo voy a decir, es, no importa lo que el contexto sufra, sí lo va a afectar a uno, sí lo va a afectar, pero no en una medida suficiente como para destruir a la persona portadora de un propósito de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No. El Señor va a hacer distinción entre quien está en su voluntad y quien no lo está. El Señor va a hacer distinción entre el justo y el injusto. El Señor va a hacer distinción entre sus redimidos y quienes no han creído el Evangelio y por lo tanto están excluidos de la gloria de Dios. Lo va a hacer. Lo ha hecho a lo largo de toda la Escritura. Es un patrón de comportamiento del Creador, esto que estoy mencionando, ¿sí? Va a afectar, pero no, o sea, hasta donde Dios lo permita. ¿Estamos de acuerdo? Y si Dios tiene un propósito en ese lugar, ahí el Señor va a sustentar y ahí el Señor va a mantener su cuidado. Si el Señor dice, no, es necesario que se muevan, que se muden por un tiempo, va a proporcionar los medios, las alternativas para que la persona escape de una crisis que pudiera acabar con el propósito de Dios en este caso. Porque un hambre severa para mantener un grupo grande de personas, pues es un problema. Porque es que no era Abraham con Sarai, su mujer, y uno que otro criado. Abraham alcanzó a tener mucha gente bajo su cuidado y responsabilidad. Llegó a crecer muchísimo. Yo creo que para este punto, en este punto creo que no se ha separado todavía de Lot. No se ha separado. Pero estaban creciendo sus posesiones y su influencia y la gente que tenían a cargo. Tal es así que más adelante, por ejemplo, Abraham se involucra en una pelea que tuvieron 4 reyes de ciertas regiones contra 5 reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra. Y Abraham se montó con 318 hombres para pelear, entonces no era solo él. Y en su momento más incipiente también era algo numeroso su posesión. Lo cierto es que sea él o sean muchos, el Señor le había encargado a él un propósito, él lo había creído y había el cuidado del Señor. Entonces se fue a Egipto y mientras estuvo en Egipto escapó del hambre. No siempre se dio así. Por ejemplo, en el caso de Elías sufrió el hambre que él mismo decretó por voluntad de Dios, pero el Señor lo mantuvo saciado en cuanto al agua y en cuanto al alimento, porque la sequía pues afecta a esas dos cosas, ¿no? La sed y el hambre. Y más adelante se secó el manantial donde él estaba. Elías, estoy hablando particularmente. Sí, eso está en Primera de Reyes 17:3. Sí. Primero le dice Dios, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mucha gente estaba muriendo de hambre. Niños estaban muriendo de hambre, adultos.
familias, pero el Señor lo estaba vigilando, cuidando, ¿sí? Hasta este punto usted ya se va dando cuenta qué es lo que quiero decir. Nosotros, quienes hemos sido llamados por el Señor, Dios vivo y poderoso, a través de Jesucristo, por el glorioso evangelio de nuestra salvación, ¿sí?, no tendríamos de qué preocuparnos. Es muy importante, sí, que procuremos estar en su voluntad, que estemos en los lugares que Él nos dice que debemos estar, que oigamos su voz, ¿sí?, y que sigamos su propósito. Porque no hacerlo significa buscarse problemas innecesarios, significa salirse como del área de su protección. No sé si eso es fácil comprenderlo. Voy a poner un ejemplo de eso. Abraham se había convertido en el portador del propósito de Dios entre los antiguos, ¿sí? Mientras Lot estuvo con él, gozó de todos los privilegios que era y el cobijo que le daba a Abraham por estar protegido por Dios. Pero Lot la pasó más adelante bastante mal, con la guerra de estos de los reyes de Oriente, como de estos reyes que menciona. Sí, la pasó mal, y más adelante aún mucho peor, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, su esposa pereció en ese evento y prácticamente quedó despojado y bueno, sí. Pero, o sea, si nosotros estamos, y eso es algo que debemos procurar, una vez hemos sido salvos, una vez le hemos dicho que sí al Señor, estar en su voluntad, mire, es la mejor forma de vivir, es la forma más segura de pasar en esta tierra. Que a esta tierra le van a afectar cualquier cantidad de cosas. Mire, nada más nosotros en estas temporadas hemos visto que escasean alimentos, que ciertos alimentos están costosos porque por gracias a los célebres bloqueos que la gente tan orgullosamente proclama y defiende, algunos, pues no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, pero gracias a eso los productos no llegan, claro, se encarecen, la gasolina, toca hacer filas, ¿sí? A la mayoría de gente le toca hacer filas de horas para que le pongan no el tanque completo, ¿sí? Los cierres, los toques de queda afectan, la pandemia afecta todo. La pandemia es algo a nivel global. Todas las iglesias del mundo están en cierto aspecto sufriendo en cierta medida ese efecto. Pero el Señor siempre, usted va a ver, el patrón protector de Dios siempre protege, siempre guarda, siempre saca adelante a aquel que le ha creído y que está en su voluntad. Es la mejor manera de vivir, es la manera más segura. Nuestros cálculos no son tan previsivos, no son tan buenos, no, de ninguna manera, ¿sí? Entonces mire lo que pasó con Abraham allí. Se fue a Egipto, escapó de la crisis, ¿sí?, y luego volvió. Y continuó ese peregrinar en el que Abraham tenían que cumplirse ciertos tiempos de Dios y tenían que suceder ciertas cosas y tenían que irse cumpliendo promesas en su vida. Más adelante Jacob también tuvo que huir, bueno, le azotó un hambre fuerte en el lugar donde estaba y casualmente fue a Egipto, ¿sí? Y José estaba en Egipto. Y los hijos de Israel salieron resguardados. La única razón, mis hermanos, por la que Israel existe es porque es propósito de Dios, desde tiempos milenarios, como los que le estoy mencionando, desde su origen, Abraham, porque el origen del pueblo de Israel es Abraham, y su fe en el Creador, que le dijo que le daría una descendencia numerosa, ¿sí? Entonces, lo vemos, ese patrón. Ahora, el Señor siempre va a hacer diferencia entre sus hijos y quienes han rechazado su paternidad, quienes han rechazado su amor, quienes han rechazado su mensaje y su evangelio. Siempre va a hacer diferencia. Y aún va a ser diferencia entre la gente que cree mucho y cree poco, ¿sí? Pero quedémonos ahorita con el justo y el impío. ¿Sí? La generación de Noé pereció, sin embargo Noé fue librado por medio del arca, el Señor se lo dijo, y lo libró de eso que azotó la tierra, el diluvio universal, que sabemos, la inundación masiva que hubo. Entonces, si tú eres llamado, si tú eres redimido por el Señor y has creído,
¿de qué te preocupas? Pero no, nosotros nos preocupamos. Como humanos que somos, nos preocupamos. Y creemos a veces, erróneamente, que hay formas mejores de anticiparse para escapar de una situación, para que esta situación no nos toque. ¿Sí? Nosotros no sabemos lo que es un hambre prolongada, por ejemplo. Ahorita medio asoman algunas cosas, escasez de ciertos productos, pero lo básico está ahí garantizado. ¿Sí? Pero sí, por ejemplo, vemos la convulsión política que hay a nivel social también, política y social, en nuestro país. Eso nos afecta de alguna u otra manera. Le voy a decir, la pandemia ha sido cruel con ciertos sectores económicos. Fuerte, mucha gente ha cerrado, y no solamente en países como los nuestros, en vías de desarrollo, en países muy sólidos. Afecta a todos, afecta el bolsillo de todos, afecta las libertades de todos. Sí. O sea que en cierto aspecto siempre va a haber esa posibilidad de ser afectado por algo, pero la palabra de Dios declara y con autoridad, hoy yo lo creo, porque creo en la autoridad de la palabra de Dios, que dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué mejor para usted entonces, que ha creído, confiar en el Señor, oír su voz y seguir su llamado? Ocuparse de las cosas del Señor, de sus asuntos, que tanto hemos dicho, leyendo la palabra, orando, siguiendo su voz, entendiendo cuál es su propósito en la tierra en estos días, en estos tiempos, entendiendo mi rol, entendiendo lo que Dios espera de mí, todo eso. No se tiene que usted preocupar por nada. El Señor va a cuidarlo, lo va a proteger, lo va a hacer que sienta menos los fenómenos sociales, políticos, económicos que las demás personas tienen que sufrir. ¿Sí? Con su mano de amor y su diestra de poder va a sustentarlo con medios a veces y con maneras inesperadas, incomprensibles también, en las que solo su poder pudo intervenir. ¿Sí? Yo espero que ustedes lo crean, porque cuando uno cree estas cosas, es que estas cosas como que las comienza uno a ver más frecuente. ¿Sí? Cuando uno entiende lo que bajo el cuidado de quién está viviendo, dice la palabra de Dios, que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Sí? Y nosotros estamos dentro de la familia de Dios por haber creído en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces usted no tendría por qué preocuparse, ¿cierto? No que no vaya a sufrir nada en la vida. No se meta ese parámetro incorrecto en la mente. No, dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Y el mundo también tiene que ser para nosotros un lugar no del todo cómodo, porque es que este mundo está bajo juicio. ¿Sí? Pero entonces, cuando nosotros entendemos esto, padecemos cosas, puede ser en cierta medida, pero el Señor nos guarda. Yo no he visto una persona que el Señor le haya llegado tarde a sus necesidades. Siendo justo que uno es justificado por la fe, recordemos, porque es justificado uno por la fe, no por las obras. Que la fe tenga obras es muy diferente. ¿Sí? La fe tiene obras, pero uno es justificado por la fe. ¿Sí? Unas son las obras de la ley, esas no justifican, esas condenan, porque frente a ellas nadie puede ser perfecto, y otras son las obras de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el justo por la fe vivirá, y el justo es justificado por la fe, y no he visto justo desamparado. No he visto uno que le llegue tarde el Señor, que no esté dándole ciertos beneficios y ventajas en medio de unos estándares de sufrimiento, estrechez e incomodidades que viven muchas de las personas. ¿Sí? Insisto, muchos de ustedes no la tienen fácil, yo lo sé, pero ¿por qué no se preocupa mejor por establecer la voluntad de Dios en su vida? Para que su vida sea de utilidad al Señor. ¿Sí? Y le aseguro, además de que el Señor lo cuida porque lo ama, Él paga un precio por usted, además de eso, que usted va a ver el cuidado del Señor a lo largo de su vida. ¿Sí? Eso sí no quita que debamos orar,
A mí honestamente me inquieta mucho la convulsión que sufre Colombia en este tiempo en el que estamos viviendo, porque se deja ver en el horizonte eh, como, como que se asoma esa agenda maliciosa, maligna, de todo, de todas las ideas anticristo que se quieren establecer a nivel político, social, donde, por ejemplo, el caos es premiado, la irreverencia también, donde la autoridad no se respeta, donde los principios están cada día más deteriorados. Me preocupa, claro. Sí. Es decir, o sea, nosotros vivimos en tiempos muy feroces. Sí. Pero esa preocupación, esa inquietud no debe desembocar en ansiedad. A eso podríamos concluirlo. Así como en tu caso, si hay algo que te preocupa, el trabajo, la familia, el mismo país, igual que a mí, ¿no? Las mismas circunstancias, los hijos, todo. No debería, aun cuando no siempre sucede, pero no debería desembocar en ansiedad. Deberías desembocar en oración, en confianza y en reafirmar que el Señor te va a guardar del hambre, te va a guardar de la sequía, te va a guardar del calor, del frío, te va a guardar de la escasez, de todo eso, te va a guardar del terror nocturno, de la pestilencia, de la pandemia, te va a guardar también de los riesgos que se corren en las actividades diarias. Sí, yo he visto eso muy evidente en mi vida, ¿no? Y lo único que yo creo que somos nosotros, hablando particularmente de nosotros la familia, es que nosotros el Señor nos escogió y nosotros, pues bien o mal, le hemos creído. Mire que yo le digo al Señor, mejores hay, claro, más talentosos, más disciplinados, más visionarios, ¿no? Y no crea, uno se esfuerza, uno trata, ¿no? de dar. Yo por lo menos trato, mi esposa es testigo ocular de eso, trato de dar un poquito más de lo que creo que se me exige, ¿sí? Pero yo entiendo claramente que hay muchos mejores que nosotros, pero el Señor nos escogió a nosotros y el ministerio que presidimos es un ministerio que el Señor levantó para salvación de muchos, para edificación de muchos y para herencia de muchos, ¿sí? Y si tú logras entender que no hay mejor forma de vivir la vida que entregándose a los planes del Señor, pues vas a estar seguro. Ahora, en este caso uno puede sentirse motivado por esto, porque vas a estar seguro, pero en todo. Porque mire, por más que el Señor nos haga escapar de las dificultades, que Él lo va a hacer, o que nos refugie bajo sus poderosas alas durante un tiempo, ¿sí? Mientras pasa la ira, digamos, o ciertas etapas de las cosas del Señor. Por más que eso, es decir, nosotros vamos a fallecer. Mire que, por ejemplo, uno tiene varias maneras de morir. Una es muerte súbita, otra es que se vaya deteriorando el cuerpo. Y al final del día, lo peor es haber sembrado en la carne. ¿Por qué? Porque es la inversión más fallida que puede existir. ¿Sí? Su cuerpo va a fallar, algún día moriremos de una forma u otra, a menos, ojalá que fuéramos. Yo, sabe que le pido mucho al Señor eso, ojalá seamos la generación que vea que sea raptada, que sea transformada. Eso sí sería, pues no, o sea, eso sería, eso cambia todas las reglas de juego. Pero independientemente, o sea, nos tenemos que enfocar en lo que vale la pena, es el Señor, su llamado y lo que Él nos permite vivir en la vida, cosas agradables. Mire, el Señor va a galardonar la fe, va a premiar, va a guardarnos. Creamos esto, iglesia, y no hay de qué preocuparse. Vale mucho la pena consagrarse al Señor. Créanlo, iglesia, vale mucho la pena. Vale mucho la pena tomar caminos en los que nos involucramos más con la obra del Señor, somos más participativos. No todo
es que el Señor te va a aparecer y te va a decir, ¿sí? Tú tienes que ver cómo participas más activamente del propósito de Dios. Te aseguro, ¿sí?, con la autoridad y el escudo de la palabra bajo el cual me estoy refugiando para dar esta palabra, te aseguro que no serás avergonzado y vas a estar protegido y te va a ir mucho mejor que de cualquier otra forma. Pero hay que ser más participativos. Yo, por ejemplo, veo mucha apatía en muchas personas frente a los lugares de servicio que hay en la iglesia. Participe, vale la pena, hermano, vale la pena. No deberíamos decirte esto. El amor que tú tienes por el Cristo, el amor inalterable, revísense esa prédica. La gracia del Señor sea con todos aquellos que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. El amor inalterable debería ser suficiente motor para involucrarse, ser más participativo. ¿Sí? No todo hay que decírselo, no todo el Señor te va a aparecer y te va a decir por esto, no. Involúcrate tú en lo que es el propósito de Dios. Y, y eso era lo que tenía Abraham. Por eso él y Egipto estaba guardado. Por eso Jacob estuvo guardado. Por eso Isaac estuvo guardado. De enemigos, de amenazas, de ejércitos, de hambres, de pestes también. O sea, la tierra siempre ha sufrido cosas no nada gratas. La tierra ha padecido. La tierra ha sufrido cosas innombrables a lo largo de la tierra. A lo largo de la historia de la tierra, perdón. O sea que uno a veces dice, es que vivimos en tiempos graves. Y sí, son especialmente, son particulares, ¿no? Y sobre todo vistos bajo la lupa profética, son particulares los tiempos que vivimos. Pero la tierra ha vivido tiempos fuertes, difíciles. Y yo le aseguro que la gente de Dios, ¿sí?, que han creído su palabra, que se han involucrado, Señor, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y vuelvo a repetir, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, asúmelos, vívelos. Pero hay mucho del favor de Dios allí, te lo aseguro. Si lo vemos con ojo entrenado, con una lupa de fe, vamos a encontrar que en los tiempos difíciles de nosotros los creyentes, de nosotros los salvos, de nosotros los redimidos por Cristo, ¿sí?, de nosotros los persuadidos del Evangelio y los involucrados en su propósito, son matizados con detalles de su favor. Siempre, siempre, ¿sí?, siempre. Procura que estas cosas se cumplan en tu vida. ¿Cómo? Creyéndole al Señor. Creyendo que cuando inviertes tu tiempo en un culto, sirviendo, aprendiendo a hacer algo, cuando te involucras, cuando tú ves un lugar vacío en la iglesia que necesita una participación, ojalá lo hicieran. Recuerde usted que el reino de los cielos es de los violentos. ¿Sí? Y no debería haber en la motivación que estoy diciendo, que el Señor guardó del hambre a Abraham. No, debería haber un interés y una verdadera devoción por el Señor. Y eso desembocará en grandes beneficios y calma y tranquilidad. Y cuando tú necesites gasolina, el Señor te va a hacer llegar la gasolina. Ya hasta, en algunos casos, hasta el Señor se pasa y a uno lo pone en una condición de comodidad prácticamente envidiable. Realmente quiero que crean esto, iglesia, porque conforme a su fe se hará, recuerden. Y uno ve eso, entonces ve cómo va a ser que haya gente que no toma las bendiciones del Señor. Servir al Señor es una bendición. ¿Sí? Es una bendición. Cuando uno ve gente apática, que como quien dice, eso que lo hagan ellos, que se enfrenten a eso ellos. ¿Sí? Yo escucho, nunca la bendición de alguien que se congrega solo para escuchar va a ser igual que la de uno que sirve con devoción al Señor, que se ha entregado, que ha aprendido, que ha renunciado, que ha generado disciplinas para formar hábitos que le permitan ser útiles en diferentes segmentos para utilidad del cuerpo de Cristo. Nunca. Nunca va a ser igual una persona que se congrega solamente y otra persona que asiste a intercesión, otra persona que está aprendiendo a predicar.
¿sí? Otra persona que está predicando, nunca será igual. ¿Sí? Pero la gente no le encuentra valor a eso. Por eso Josué les dijo, porque es la dureza del corazón. Josué por eso les dijo, ustedes verán a quiénes van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí? Y hay gente, por ejemplo, viviendo, les voy a decir algo, entre más especial sea usted con Dios, más especial Él es con usted. Para la muestra, David. O sea, esto no me estoy saliendo de la Biblia. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, en la iglesia que es escasa con el Señor en su tiempo. Es escasa, no quieren involucrarse, están fastidiados. Y ni siquiera se consagran, ni siquiera leen la palabra, ni siquiera oran lo suficiente. ¿Sí? La palabra no mora en sus corazones, están creyendo mentiras del mundo. Se distraen con placeres mundanos. No me equivoco yo cuando digo que esas personas tienen que vivir como todos los demás. ¿Habrá algún detalle de favor de Dios? De benevolencia, porque Dios también no, pues es glorioso el Señor. Protector, guardador, y tiene misericordia, pero nunca será con alguien que está en la entraña de su servicio, que está en la entraña de su propósito, como Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Tan celoso era Dios con Abraham que Abraham cometió un error en Egipto, se fue a Egipto para escapar del hambre, y el problema que él tuvo fue que los egipcios observaron que Sara era muy bonita, y él, para no correr peligro, porque pues él, no sé, le dijo, di que eres mi hermana. Y Dios no permitió que el rey, el faraón de Egipto, se llegara a Sara, porque lo celaba, porque era un cuerpo, o sea, era un propósito de Dios muy cercano. Eso es cuando uno le cree, cuando uno deja atrás cosas, cuando uno toma nuevos proyectos en seguir la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que hizo el apóstol Álvaro. ¿Sí? Le creyó, y hoy yo por lo menos gozo de mucho de la comodidad y el favor de Dios gracias a esa decisión, y he tomado como ejemplo. ¿Sí? Elías, y así muchos, el Señor protegió a muchos, guardó a muchos. ¿Sí? Mejor dicho, no hay ninguno, hasta David lo resguardó, y a la iglesia la va a resguardar. El caso es que en el caso de Elías, por ejemplo, primero le dice, vete al arroyo de Kerit, y más adelante le dice, cuando el agua se secó, o sea, Dios está atento a todas las situaciones y novedades que se puedan presentar en nuestras vidas. O sea, para Él no es... por eso es que el Señor dice, Él sabe de qué tenéis necesidad. Lo más importante es que nuestra relación esté funcionando, haya compenetración, le creamos al Señor, y no deberíamos de qué preocuparnos. Cuando las cosas se pongan insufribles en la tierra, va a venir lo mejor, el rapto. ¿Sí? Y mientras vivamos en esta tierra, y la iglesia está en esta tierra, siempre habrá un refugio, ¿sí? Para los creyentes, para los practicantes de la fe, para quienes hemos sido llamados y hemos creído en el Evangelio. Y esto se ve en el caso de Elías. Sí, entonces dice, vino luego a él la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Por qué ese trato especial con él? Sí. Muy sencillo, él era el profeta que tenía la voz autorizada en esos tiempos, era el profeta que Dios estaba usando para darle mensaje al pueblo de Israel. ¿Sí? Era importante, estaba en su propósito. Por eso es que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y la viuda era una mujer de fe que supo seguir el llamado del Señor también, porque dice aquí, he dado orden, allí una mujer viuda que te sustente. O sea que esta mujer también estaba dispuesta a seguir la voz de Dios. Toda la obra del Señor se hace con gente dispuesta, no con gente que está apática, con gente que está indiferente, con gente que escucha, porque la gente escucha, ¿no? Pues, pero de ahí a que tenga actos de fe es otra cosa. Entonces, hambres, guerras, conflictos geopolíticos,
tensiones como las que vivimos en estos días, pandemias, epidemias, pestes como las que vivimos en estos días. Todas estas cosas la tierra las ha vivido, en mayor o en menor medida, en mayor o en menor proporción. Nosotros como Iglesia de Cristo estamos resguardados por su poder, por su gracia en nuestras vidas. El Señor va a usar muchas maneras, ¿sí? Con una huida, con un refugio, con el cobijo y el apoyo de personas, con protección, pero siempre la gloria para el Señor. De manera que, ánimo hermanos, esto a mí me alienta mucho, porque cuando yo estudio el hambre, por ejemplo, veo que en Génesis se da muchas veces, y el Señor siempre guardó a su pueblo, siempre lo guardó, siempre le dio un trato especial. Ténganlo en cuenta y para que estemos en paz, ¿sí? Y recordemos también lo que pasó con Ruth. Ese es un último detalle que podemos mencionar. En el caso de Ruth se ve algo bien interesante, y es que tras la muerte del esposo de ella, junto con el esposo de la otra, que era Orfa, creo, bueno, si no estoy mal, y de Noemí, ella creyó que el Señor le podía proveer y que le podía sustentar. Sí, y por eso le dijo: a donde quiera que vayas iré yo, y donde mueras tú moriré yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Eso es lo que le falta muchas veces a la gente, ¿sí? Entender la bendición, entender la bendición de estar involucrado con el Dios de Israel, ¿sí? No estar seducido por las fallidas ideas del mundo, no estar seducido por los placeres del mundo. ¿Sí? Y no me estoy refiriendo a pasarlo bien, porque el Señor es bueno, nos da experiencias agradables, ¿sí? Incluso como parte de su respuesta a nuestra compenetración con sus propósitos. Pero me refiero, por ejemplo, a vivir la vida entregado sus miembros al pecado, vivir la vida distraído del Señor, deslumbrado por lo que el mundo vive, sin entender el privilegio que tenemos nosotros de haber sido llamados. Es decir, me queda mucho por abordar, pero es más o menos esa es la idea. Vamos a orar. Gracias, Señor. Hoy reconocemos tu poder, tu gracia, tus misericordias, Señor, en nuestras vidas. Hoy, Señor, estamos delante de ti, recibiendo, Señor, tantos favores, misericordias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia. Sabemos que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás vigilando, protegiendo, asistiendo, Señor, a cada uno de nosotros con tu diestra de poder, Señor, así como sustentaste a Abraham. Padre eterno, por tanto, hoy declaramos, Señor, lo que está en tu palabra, cuando dice: el día que temo, yo en ti confío, Señor, porque sabemos que las situaciones en las que el mundo está, Padre eterno, producen una expectación triste, preocupante quizá, inquietante, pero hoy recibimos, Señor, esta palabra de que tú, bendito Padre del cielo, estás con nosotros, y como tú mismo dijiste: siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de justicia. Gracias, Señor. Perdónanos, bendito Padre del cielo, por las veces que hemos temido, por las veces que hemos dudado, a pesar de haber visto muchas veces tu gracia sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos sustentas, nos proteges del hambre, del frío, de la desnudez, Señor, de las amenazas a nuestro alrededor, bendito Padre del cielo.
Gracias por tus misericordias, por tu fidelidad. Gracias por este día, Señor, en el que tú nos recuerdas tu favor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Alabamos tu poderoso nombre. Gracias porque tú has hecho grandes cosas con nosotros, porque hemos contado con tu protección, con la luz de tu palabra en cada momento, Señor. Hoy bendecimos, si tú te sientes beneficiado del Señor, bendice su nombre, alaba su nombre, porque Él es fiel. No hay nadie como Él. No hay ninguno que se asemeje, que siquiera se compare a nuestro Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, Dios eterno. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Ahora, Señor, permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.